Saludos, mi nombre es Anael Cartagena y junto con mi compañero Luis Discua vamos a discutir un poco acerca de lo que es el francés e inglés, por qué se consideran lenguas hermanas, qué acontecimientos históricos han dado lugar a esta aseveración y también vamos a discutir un poco acerca de lo que es la influencia lingüística recíproca que existe entre estas dos lenguas. Como sabemos, tanto el inglés como el francés son idiomas procedentes de la misma familia lingüística, en este caso del indoeuropeo. El inglés pertenece a la rama germánica occidental y tiene similitudes con lo que es el idioma alemán y el holandés, mientras que el francés ah, viene o procede de la rama de lo que es de las lenguas romances y tiene similitud con lo que es el idioma italiano, el portugués y el español. Pero ¿qué hace que dos lenguas procedentes de dos ramas lingüísticas distintas tengan, sean tan parecidas en la actualidad? Bueno, para saber esta y otra respuesta nos tenemos que remontar a lo que es, nos tenemos que remontar siglos atrás a lo que es la época normanda del inglés. Esta época es muy importante en el idioma inglés, ya que introdujo una serie de cambios a nivel léxico y a nivel gramatical que dio lugar a lo que conocemos el inglés, como el inglés moderno de hoy en día. Pero ¿quiénes eran los normandos? Siguiente. Bueno, los normandos eran descendientes de los vikingos, uno de los conquistadores más temibles de la Edad Media. En el siglo X, los sucesores de Carlomagno les habían permitido establecerse en lo que es hoy el noroeste de Francia, frente al Canal de la Mancha. Pero ¿qué trae consigo la conquista normanda? ¿Y por qué es tan importante? La conquista normanda es la conquista que se da por parte de los pueblos normandos que entran e irrumpen en la escena del inglés o de Inglaterra. Siguiente. La guerra, lo que es la guerra por la posesión de esta isla de Inglaterra se da en lo que es en Hastings, al sur de Londres. Los normandos, con Guillermo II, duque de Normandía a la cabeza, apalizan y vencen a los sajones, a las tribus sajonas, capitaneadas por Harold, y pasan a dominar la isla. Los normandos, literalmente hombres del norte, llegaron de Francia a Gran Bretaña e instalaron a lo que se conoce como una dinastía aristocrática. La conquista supuso una serie de muchos cambios, el regreso de lo que es la unión, de una unión que no se veía desde la época romana, a costa obviamente de largas y sangrientas guerras. Como es de esperarse, con un nuevo asentamiento, con un nuevo rey asentado en un trono, vienen grandes cambios y la conquista normanda no fue la excepción. Pero ¿qué cambios significativos trajo consigo la conquista normanda a, a Inglaterra? Siguiente. Aunque no hubo grandes desplazamientos de personas desde Normandía hasta Inglaterra, la gente común atestiguó de primera mano muchos cambios, entre ellos que la nobleza inglesa obviamente fue desterrada por la nobleza normanda. Otro de los cambios y uno de los más principales cambios que se dieron durante este periodo de tiempo es la introducción del idioma francés a la esfera inglesa, lo que comenzaría una mezcla de las raíces latinas con las raíces anglosajonas. Lógicamente, con Guillermo y con todo su advenimiento, y una colección de nobles y personajes normandos de todo rango y condición. También cruza el canal, lo que es el idioma francés, que se convierte en la lengua franca y también se convierte en la lengua utilizada por las clases altas de la esfera normanda, el gobierno, la ley y la iglesia. Durante todo el tiempo que duró la conquista normanda en Inglaterra, se consideró el idioma inglés como un idioma inferior perteneciente únicamente al vulgo y que era de argot popular, mientras que el francés adquirió prestigio al ser hablado únicamente por la clase alta
por la iglesia y por el gobierno. Pero a nivel léxico, los normandos introdujeron algunos cambios al inglés que se pueden ver y presenciar hasta hoy en día. Siguiente. Tenemos que la tendencia a mayor formalidad cuando se usan palabras normandas, o sea, de origen francés, y que dicha tendencia continúa hoy en día. Así, digamos que la mayoría de los anglófonos consideran que decir, por ejemplo, a cordial reception, proveniente del francés, es más formal que decir a hearty welcome, que es proveniente del germánico. Esta distinción entre un francés más culto y un inglés más vulgar tal vez se da porque el francés se hablaba, como ya dije anteriormente, en lo que el francés era hablado pero por la clase alta, mientras que el inglés era perteneciente al vulgo y se consideraba inferior. Aún hoy en día tenemos algunos verbos en inglés que se consideran que su desinencia o procedencia del francés a un nivel más culto. Por ejemplo, el verbo close, proveniente del francés, se considera más culto que su equivalente al inglés, que sería chat. Así tenemos, por ejemplo, reply, que se considera más culto que answer, anual que yearly y demand que ask. Otro cambio que introdujeron los normandos, perdón, siguiente, es que a pesar de que los nombres domésticos se mantuvieron en inglés, por ejemplo, ox, cow, calf, sheep, swine and deer, los nombres de sus respectivas carnes todavía conservan una versión francesa, por ejemplo, beef, veal, mutton, pork, bacon y venison. Esto se da porque la clase alta tenía como servidumbre a personal inglés. Otra y muy importante cambio que introdujeron los normandos en el idioma inglés es la pluralización terminada en S, mientras que los anglosajones preferían a la pluralización de las palabras terminada en N. Los normandos hicieron un cambio y ahora la pluralización se hace con la letra S. Así pues, la palabra show, un ejemplo, en anglosajón el plural sería choen, mientras que en normando, y que es lo que usamos hoy en día, sería shoes. Siguiente. Galicismos presentes en el idioma inglés. Como vemos, la influencia del francés en lo que es el idioma inglés no terminó con la ruptura o con la caída del imperio normando. Hoy en día, y producto de la globalización y un mundo cada vez más conectado, el francés se sigue haciendo presente, exportando una gran cantidad de galicismos al idioma inglés. Ejemplos de galicismo en el mundo de la moda tenemos, por ejemplo, beige y chic, palabras de origen francés que son muy utilizadas en el ámbito inglés. Otros ejemplos podríamos mencionar, siguiente. Por ejemplo, aquel que se lleva a cabo en el ámbito culinario, por ejemplo, palabras como gourmet, menú y chef, que son de origen francés, son muy utilizadas en el mundo anglo o en el mundo del inglés. Otras palabras podrían ser, a modo de ejemplo, fetiche, amateur, boutique y boulevard. Los dejo con mi compañero Discord. Bueno, como cabe recalcar a todo lo que dijo mi compañero Celio acerca de la invasión normanda, se puede dar a entender también que conllevó a la desaparición de un entorno de un 80% del léxico anglosajona. Pero sin embargo, la mayoría de las palabras pues del origen inglés fueron de los sajonas. También puedo decir de que eh, el inglés viene siendo, compartir el idioma con dos países que viene siendo el alemán y el neerlandés.
también con la lengua francesa, que es una lengua romance y tiene compatía con los idiomas italiano, portugués y español. Y también, aunque suele ser impresionante, el 25% de las 10.000 palabras del inglés es de origen nativo. También un 42% es de origen francés. También como... ah, Ah, así también con la influencia del francés en el inglés, pues como lo repitió él, lo dijo, las palabras de francés que comparte con el inglés como un army, corps, prison, tax, defense, ship, entre otras, pues son palabras utilizadas de gran calidad, pues, que fueron adoptadas al inglés, al igual como eh, de animales, por ejemplo, mutton, beef and pork, que fueron adoptadas por medio de campesinos eh, franceses. También se puede recalcar también que el francés estándar tiene compatía con el francés canadiense. Son diferencias notables, pero cuentan con pronunciación de palabras, frases y todo tipo de referencias. Se puede también decir que el francés canadiense se extendió, o sea, evolucionó ya que cuenta con tres tipos de francés, que viene siendo el francés Quebec, que tiene una población de un 85% de personas que lo hablan. También está el francofono, que cuenta con un 80%, y el tercero, que sería el acadiano, que tiene una población de 350.000 habitantes. Ah, refiriéndonos a esto, tenemos cuatro diferencias importantes que se da en el francés canadiense con el francés estándar. En primera tenemos que el francés canadiense suena más arcaico. ¿Qué se da a entender esto? Que el francés canadiense en siglos pasados, en la conquista del francés europeo, pues se mantuvo intacto. O sea, no evolucionó en compartir o socializar con otros idiomas, ya que la única cercanía que tuvieron fue con los ingleses. Pero evolucionaron el lenguaje francés, pero extendiéndolo más, que fue, como lo recalqué, en tres. En segunda tenemos que el francés canadiense usa más anglicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el francés canadiense era más antiguo, tomó más anglicismo que el francés estándar. Em, Esto da a entender de que el francés canadiense adoptó frases y palabras del inglés y sin tener alteraciones en nada. En tercera, contamos con las diferencias gramaticales entre el francés canadiense y el francés europeo, que en el francés canadiense se nota más la diferencia porque al hablar los canadienses son mucho más propensos a dirigirse a otros informalmente, utilizando el pronombre tú. Entonces lo utilizan en forma informales asociadas. Y en cuarta contamos con las diferencias en la pronunciación. Como se debe esperar, el francés canadiense y el francés europeo también tienen algunas diferencias notables en pronunciación. Estos incluyen, pero no se limitan. Por ejemplo, en diferencias en la forma que se pronuncian algunas vocales, pronunciar la D y la T, que sonarían con la D, es un sonido como the C, que pronuncia con la D, va pegado con la Z. Y en la T no comparte sonido, pero no con la Z, sino que sería con la S y sería the C. En esa sería una pronunciación y sería una diferencia en el acento y en la entonación en ciertas palabras.
Por último, contamos con ejemplos de palabras que se diferencian en el francés europeo y el canadiense, compartiéndolo con el español. Por ejemplo, contamos con la primera fila, que es la palabra sandalias, que está en español, y al ver en francés europeo se mantendría la palabra, se sonaría sandales. Pero en el francés canadiense, como opta la lengua antigua, cambia totalmente y sonaría y se escribe diferente, eso es que sería babiches. En la segunda sería reno, que en el francés europeo se mantiene, como se puede ver, y sería rené, pero en el francés canadiense cambia totalmente, que sería caribou. En la tercera, pues tenemos arándano, una fruta, y en el francés europeo se mantiene igualmente como las otras, que sería canebergue. Y en la francés canadiense, pues cambia totalmente, al igual que las otras, que sería atoca. Y así sucesivamente. Y bueno, esto sería todo, a las referencias y todo eso sería todo. Espero les haya gustado el video.